De repente viuda, Katia no se atrevía a conducir el coche de su marido durante mucho tiempo, pero mientras limpiaba el guante de la guantera antes de venderlo, encontró algo que cambiaría toda su vida. Bienvenidos a nuestro canal. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte y darnos un me gusta. Gracias por tu apoyo y te deseamos una agradable experiencia auditiva. Katia removió distraídamente el té que ya se había enfriado. La cucharilla tintineó suavemente contra la pared de la taza, un sonido que solía irritar a Dimitri. Ahora, llenaba el vacío que había dejado en su apartamento tras su fallecimiento. 32 días, pensó. 32 días sin ti. Un rayo de sol se coló por las cortinas entreabiertas y cayó sobre una fotografía familiar. Dimitri sonriendo mientras abrazaba a Katia y a su hija junto al mar. Sus últimas vacaciones juntos, el verano pasado. Las últimas, como se había descubierto. Desde el dormitorio se oyó el ruido de una puerta que se cerraba de golpe. Alina se había encerrado otra vez. Katia suspiró. 17 años, una edad difícil incluso en circunstancias normales. Y mucho más después de una tragedia así. Alina, el desayuno está listo, gritó Katia, aunque ya sabía cuál sería la respuesta. Silencio. Solo silencio. El agotador vacío que había consumido su hogar en las últimas semanas. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo estaba aparcado el sedán negro de su marido, polvoriento y manchado con rayas de suciedad. Dimitri nunca habría permitido que estuviera en ese estado. El coche de un hombre es su cara, solía decir mientras lo limpiaba hasta dejarlo reluciente todos los fines de semana. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era el banco otra vez. Otro recordatorio de un pago atrasado. Después del funeral, Katia se vio obligada a revisar los documentos de su marido y lo que descubrió fue impactante. Dimitri, siempre tan cauteloso y responsable con las finanzas, había dejado una deuda considerable. Debe de ser un error, le dijo Katia al director del banco, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Dimitri no podría haber, siempre fue tan meticuloso. El joven, vestido con un traje elegante, la miró con cortés simpatía. Lamentablemente, los documentos confirman la deuda. Es posible que su marido tuviera algunos gastos imprevistos. Esa frase impactó a Katia. Algo en su tono. Una sutil insinuación de que Dimitri podría haber tenido una vida secreta. Pero apartó ese pensamiento de su mente. Dimitri no era perfecto, pero ella nunca había dudado de su lealtad. La puerta de la habitación de Alina se abrió con un chirrido. La niña entró en la cocina sin mirar a su madre a los ojos. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño desordenado que no veía un cepillo desde hacía días. ¿Vas a la universidad hoy?, preguntó Katia, tratando de reconectar. No, respondió Alina secamente, sirviéndose una taza de café. Tengo el día libre. Era mentira. Katia conocía el horario de su hija, pero decidió no cuestionarla. Desde aquel terrible día en que llamaron del hospital, Alina se había distanciado más, levantando un muro entre ellas. Estoy pensando en vender el coche de tu padre, dijo Katia con cautela, observando la reacción de su hija. Alina se quedó paralizada, con la taza suspendida en el aire. ¿Por qué? Su voz temblaba, delatando la tormenta de emociones que se escondía bajo su aparente indiferencia. Está ahí parado y necesitamos el dinero, intentó decir Katia con calma, aunque le desgarraba el corazón hablar de dinero con su hija. O quizás solo quieres deshacerte de todo lo que te recuerda a él, espetó Alina, golpeando la taza contra la mesa. El café salpicó el mantel pálido. Estás pasando página muy rápido. No es justo, susurró Katia, con un nudo en la garganta. No quiero olvidar, solo, tenemos que seguir adelante. Pues adelante. Vive como quieras. Pero deja sus cosas en paz. La puerta principal se cerró de golpe. Katia se quedó sola de nuevo. Valentina removía el azúcar en su café con entusiasmo, observando a su amiga a través de sus enormes gafas de diseño. Las coloridas pulseras tintineaban en su muñeca. Su accesorio característico, siempre presente. Tienes un aspecto horrible, querida, declaró sin rodeos, chasqueando los dedos para enfatizar, como siempre hacía. La acogedora cafetería con ventanas panorámicas estaba llena de clientes matutinos. Fuera, los transeúntes se apresuraban.
La vida seguía su curso, indiferente a las penas individuales. Gracias por el cumplido, dijo Katia con una leve sonrisa. No seas sarcástica, por favor, respondió Valentina, colocándose un mechón de pelo rojo brillante detrás de la oreja. Voy a vender el coche de Dima, continuó Katia, yendo directa al grano. Valentina asintió con firmeza y sus pulseras volvieron a tintinear. Por fin, una idea sensata. Pero, ¿para qué lo necesitas? Apenas puedes conducir. Está bien, me callaré. Levantó las manos en señal de rendición al ver la expresión de Katia. Puedo conducir, dijo Katia con tranquila convicción, recordando cómo siempre había cedido ante su marido, no solo en la conducción, sino en casi todo. Dima siempre había insistido en ponerse al volante, como si fuera su deber. Y eso no era lo único en lo que cedías ante él, comentó Valentina, sorbiendo su café y arqueando las cejas de forma significativa. El eterno dilema de nuestra generación. Los hombres que, dejó la frase en el aire. Da igual, no es momento para uno de mis sermones. ¿Cuándo viene el comprador a ver el coche? Preguntó en su lugar golpeando la mesa con sus largas uñas. Mañana, respondió Katia. Tengo que sacar las cosas de Dima de la guantera. Valentina la miró fijamente. ¿Quieres que vaya contigo? Si no, lo irás posponiendo eternamente, como las clases de inglés. Esa noche, Katia se quedó mucho tiempo junto a la ventana, mirando el coche de su marido. En su familia siempre había habido una regla tácita. Dimitri conducía y Katia se sentaba a su lado. Solo se había sentado al volante 2 veces. Una cuando estaba aprendiendo a conducir y otra cuando Dimitri se lesionó el brazo hacía 3 años. «Puedo hacerlo», se susurró a sí misma. «Solo es un montón de metal, no es parte de Dima». Abrió el armario del recibidor y encontró las llaves de repuesto del coche. Inspiró, exhaló. Con tranquila determinación, se dirigió hacia el ascensor, fuera. El aire era frío y caía una llovizna fina. Katia caminó hacia el coche y pasó la mano por el techo húmedo. Luego abrió las puertas y se acomodó en el asiento del conductor. Su aroma, la envolvió al instante. Una mezcla de colonia, tapicería de cuero y algo único de Dimitri. Agarró el volante con fuerza, luchando contra el impulso de huir. Se le oprimieron los pechos. Le ardían los ojos. «Cálmate», se susurró. «Respira». Se quedó allí sentada varios minutos, dejando que las sensaciones la invadieran. Luego abrió la guantera. Había que vaciarla antes de que llegara el comprador. Dentro encontró lo habitual: el manual del propietario, los documentos del seguro, unas gafas de sol y un cargador de teléfono. Katia sacó metódicamente cada objeto y lo colocó en el asiento del copiloto. Algo brilló en el fondo. Metió la mano y sacó un pequeño objeto. Una memoria USB negra, sin ninguna marca excepto una pequeña pegatina con la letra N. «Qué raro», pensó Katia. Nunca había visto esto antes. Le dio la vuelta a la memoria USB entre sus manos. Desconcertada. Dimitri era muy organizado. Todos sus materiales de trabajo estaban guardados en el ordenador de su casa o en la nube, cuidadosamente ordenados en carpetas. ¿Qué tipo de datos podría haber en esta memoria desconocida? Se guardó la memoria USB en el bolsillo, terminó de vaciar la guantera y regresó al apartamento. Alina aún no había llegado. Katia se quedó sola en el salón vacío, envuelta en un silencio sepulcral. «¿Quién soy ahora?», pensó. «No soy una esposa, soy una viuda». Incluso la palabra le sonaba extraña. El leve zumbido del ordenador llenaba la habitación. Katia se sentó en el escritorio, con la memoria USB todavía entre los dedos. Un pequeño rectángulo negro marcado con las iniciales de un desconocido. Su corazón latía con fuerza. Conectarla significaba cruzar la última frontera de la privacidad de su marido. Dimitri siempre había sido muy meticuloso a la hora de separar su vida personal de la compartida. Ni siquiera compartía las contraseñas. Pero ahora, se dijo Katia, no tengo otra opción. Respiró hondo e insertó la memoria. En la pantalla apareció una única carpeta sin nombre. Solo un icono. Katia hizo clic en ella. Decenas de archivos llenaron la ventana. Cartas, fotografías, documentos con códigos y cifras incomprensibles. Abrió la primera carta, fechada 2 años atrás, y se quedó paralizada al leer la primera línea. «Querido Dima,
Gracias por aceptar ayudarme. ¿Quién es Nina? En 14 años de matrimonio, Katia nunca había oído ese nombre en boca de su marido. Abrió otro mensaje. Luego otro. Con cada correo electrónico que leía, su rostro se ponía más pálido y sus manos más frías. El hombre que creía conocer. Cada uno de sus hábitos hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, ahora parecía una persona completamente diferente. Un hombre con una vida secreta que Katia nunca había sospechado. Oyó cerrar la puerta principal. Alina había vuelto a casa. «Mamá, ¿dónde estás?», gritó la voz de su hija desde el pasillo. Pero Katia no respondió. Se quedó paralizada frente a la pantalla del ordenador, incapaz de apartar la mirada de la imagen que tenía ante sí. Una joven de rasgos delicados estaba de pie junto a un niño pequeño y rodeándolos con sus brazos, sonriendo con esa sonrisa especial que Katia creía que solo estaba destinada a su familia. Estaba su marido, Dimitri. «Mamá, ¿por qué estás sentada en la oscuridad?». Alina encendió la luz, inundando la habitación con un resplandor intenso. Katia se estremeció y cerró apresuradamente la ventana del monitor. Le temblaban las manos. Su voz no le obedecía. Reunió todas sus fuerzas para parecer tranquila. «Estoy revisando unos documentos», dijo. Alina se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Su mirada se desvió hacia el ordenador y luego volvió a su madre. «Algo pasa, estás rara». Katia se pasó la mano por la mejilla como para borrar toda expresión. «No, solo estoy cansada. ¿Tienes hambre? Puedo calentar algo». «Ya he comido en casa de Masha», respondió Alina. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «¿Así que finalmente decidiste conducir el coche de papá?». Katia asintió, temerosa de confiar en su voz. «El comprador viene mañana». «Sí, a las 11». Alina se quedó en silencio por un momento antes de decir en voz baja, sin volverse: «Estás tratando de borrarlo de nuestras vidas demasiado rápido». Antes de que Katia pudiera responder, su hija desapareció en su habitación. La puerta se cerró suavemente, sin el portazo habitual, y de alguna manera eso dolió aún más. Katia esperó hasta que los pasos de Alina se desvanecieron y volvió a abrir un archivo del pendrive. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a resonar en todo el apartamento. Había 3 carpetas principales, una con documentos, otra con fotografías y la más grande con correspondencia. Katia abrió el primer mensaje, fechado hacía casi 3 años. «Estimado Dmitri Andreyevich, gracias por aceptar revisar mi caso. Necesito desesperadamente su ayuda. Atentamente, Nina Soloviova». El siguiente mensaje llegó una semana después. «Dmitri, entiendo los riesgos, pero no tengo otra opción. Kostia necesita tratamiento y sin documentos, la clínica no nos admite. Estoy dispuesta a reunirme cuando le resulte conveniente». Con cada mensaje, el rostro de Katia se ponía más pálido. Nina había huido de una zona de guerra con su hijo pequeño, sin documentos, sin dinero y sin apoyo. Dmitri la había ayudado a tramitar algunos documentos. «Dima, no sé cómo darte las gracias. Kostia por fin ha recibido tratamiento. El médico dice que todo irá bien». Sus intercambios se hicieron más frecuentes. El tono se volvió más personal. «Me alegro de haber podido ayudar. Kostia es un niño extraordinario, muy inteligente. Fue un placer verte ayer». Kostia no paraba de hablar de cómo volasteis juntos la cometa. Katia se quedó mirando la pantalla, con las letras borrosas ante sus ojos. Abrió la carpeta de fotos. Nina, joven, cansada, pero llena de vida. Kostia, un niño rubio de 6 o 7 años. Y Dmitri, con una calidez en la sonrisa que Katia no había visto en mucho tiempo. Más fotos, un picnic en el parque. Dmitri enseñando a Kostia a montar en bicicleta. Nina soplando las velas de cumpleaños. Kostia dormido en el regazo de Dmitri. Parecían una familia. Katia cerró la carpeta de golpe, incapaz de seguir mirando. Su mano buscó instintivamente el teléfono. Solo había una persona a quien podía contárselo: Valentina. «¿Qué ha pasado?», preguntó su amiga en cuanto respondió. «Tu voz me asusta». «He encontrado», comenzó Katia. Pero su voz se quebró. Decirlo en voz alta lo haría real. Dima tenía otra mujer. Y al parecer, otra familia. La línea se quedó en silencio durante un momento. «¿Qué?», exclamó Valentina finalmente. «¿Estás segura?». Un pendrive en su coche, fotos, cartas, una mujer llamada Nina,
con un niño. Dios mío, cariño, ¿quieres que vaya? No, respondió Katia rápidamente. Quédate en casa, Alina. Necesito tiempo para pensar. No actúes por impulso. El tono de Valentina cambió a su cadencia profesional habitual. Aún no sabemos nada con certeza. ¿Y si son parientes? Parientes. Katia se burló con amargura. ¿Parientes que ha mantenido ocultos durante todos estos años? ¿Y los documentos? ¿De qué tipo eran? Katia abrió la tercera carpeta. Archivos con códigos extraños, escaneos de certificados, formularios en blanco. Parecía documentación para permisos de residencia. Hay tantos archivos para diferentes personas, murmuró. Hubo una pausa en la línea, luego un tono de incredulidad en la voz de Valentina. ¿Estás diciendo que Dima estaba involucrado en la falsificación de documentos? Eso parece, susurró Katia. Hay docenas de nombres aquí. Para. La interrumpió Valentina bruscamente. Eso es otro tema completamente distinto y muy serio. No lo comentes por teléfono. Por ahora concéntrate en esa mujer y en el niño. ¿Qué piensas hacer? No lo sé, admitió Katia con sinceridad. El hombre de esas fotos, ya no lo reconozco. Y muy reservado, añadió Valentina. Intenta descansar un poco. Hablaremos mañana. Tras colgar, Katia se quedó sentada en la oscuridad durante un buen rato. No conseguía conciliar el sueño. Fragmentos de cartas se arremolinaban en su mente, las sonrisas de las fotografías, los comentarios crípticos del director del banco. A la mañana siguiente, el comprador del coche llamó para posponer la reunión hasta el día siguiente. Katia sintió una oleada de alivio. Necesitaba más tiempo. Alina se marchó temprano, dejando una taza de café sin tocar y una tostada a medio comer, algo inusual en su hija. Katia se sentó de nuevo frente al ordenador. El impacto inicial había pasado y sus pensamientos eran más claros. Ahora era innegable. Dimitri había estado ayudando a refugiados con los documentos. Entre ellos se encontraban Nina y su hijo, con quienes claramente había desarrollado una relación personal. Pero era ella la razón de sus dificultades económicas. Katia abrió los extractos bancarios, transferencias regulares a la misma cuenta, 2 veces al mes. Eran pequeñas cantidades, pero a lo largo de los años sumaban una suma considerable. El destinatario solo aparecía con las iniciales NV y N, probablemente Nina. Una oleada de rabia invadió a Katia. Todos esos años había estado ahorrando con esfuerzo para la educación de su hija, mientras Dimitri mantenía en secreto a otra mujer y a su hijo. ¿Y si el niño era suyo? La idea la golpeó como un rayo. Volvió a las fotos y estudió el rostro del niño. Cabello claro, nariz respingada. Esa forma particular de los ojos. A los 6 o 7 años, Alina era igualita. Katia se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas que no había derramado desde el funeral brotaron con fuerza, lágrimas de traición, dolor y confusión abrumadora. ¿Quién era ese hombre con el que había vivido durante 14 años? ¿Y quién era ella? Una mujer que sin saberlo había compartido su vida con un extraño. Cuando las lágrimas se calmaron, Katia tomó una decisión. Tenía que saber la verdad, toda la verdad. Entre los documentos encontró un archivo con una dirección, calle, edificio, apartamento en las afueras de la ciudad, lejos de su barrio. Katia lo anotó, se vistió y salió con determinación. El trayecto duró casi 1 hora. La zona era típica de las afueras de la ciudad, rascacielos de hormigón, parques infantiles destartalados, letreros de tiendas llamativos. Katia aparcó frente al edificio indicado y esperó. No sabía exactamente qué estaba esperando. ¿Ver a Nina? ¿Hablar con ella? Decirle, hola, soy la viuda del hombre con el que quizá tuviste una aventura. Al caer la tarde se detuvo un taxi. Una mujer joven salió con bolsas de la compra. Incluso desde la distancia, Katia la reconoció. Era Nina, la de las fotografías. Estaba más delgada y llevaba el pelo recogido en una coleta. Pero era ella sin lugar a dudas. El corazón de Katia latía con fuerza. Quería salir del coche y llamarla. Pero su cuerpo no le obedecía. Lo único que pudo hacer fue ver cómo Nina desaparecía en el edificio. La próxima vez, se dijo Katia, arrancando el motor. Aún no estoy preparada, pero el destino tenía otros planes. Cuando regresó a casa, encontró a Lina sentada frente al ordenador.
La pantalla brillaba con los correos electrónicos abiertos de Nina. ¿Qué es esto?, preguntó su hija con voz temblorosa por la tensión. ¿Quién es esta mujer? ¿Y por qué le escribía a papá así? Katia se quedó paralizada en la puerta, sin poder articular palabra. La verdad que ella misma había descubierto hacía solo unas horas estaba ahora totalmente expuesta ante su hija, cruda y desagradable. Alina, escúchame. No, tú escucha. Escucha, exclamó Elaine, levantándose de un salto con los puños apretados. Siempre fuiste injusta con papá, y ahora, cuando ya no está aquí para defenderse, mancilla su memoria con esta porquería. Yo no empecé, comenzó Katia, pero su hija no la dejó terminar. No lo creo. No quiero creer que papá pudiera ser infiel. Debe de ser algún tipo de error o falsificación. Te lo has inventado todo para justificar la venta de sus cosas. El rostro de Elaine se contorsionó por la angustia y se le llenaron los ojos de lágrimas. Empujó a su madre a un lado y corrió a su habitación, dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Katia se dejó caer lentamente en la silla frente al ordenador. En la pantalla brillaba uno de los últimos correos electrónicos de Dimitri. Mi querida Nina, estoy deseando que llegue nuestro próximo encuentro. Te echo de menos a ti y a Kostya cada día. Katia cerró el archivo y apagó el ordenador. Mañana iría a ver a Nina y se enfrentaría a la verdad, fuera cual fuera. La mañana la recibió con un fuerte dolor de cabeza y una pesadez en los hombros. Apenas había dormido, con la mente repitiendo la discusión con Elaine e imaginando la conversación que le esperaba. Elaine no había salido de su habitación. Esa noche, Katia había llamado suavemente a la puerta y se había detenido para escuchar, pero solo había oído sollozos ahogados y un suave susurro. Señales de que su hija estaba despierta, pero no quería hablar. Ahora, la puerta de la habitación de Elaine estaba entreabierta. Katia se asomó. La habitación estaba vacía. Sobre la cama, cuidadosamente hecha, había una nota. Me voy a casa de la abuela unos días, no me llames. Katia suspiró. Se iba a casa de su suegra. Su relación con la madre de Dimitri, Sofía Petrovna, siempre había sido tensa. La anciana creía que su hijo se había casado por debajo de su nivel, con una simple profesora, cuando podría haber elegido a alguien más adecuado. Quizás sea lo mejor, pensó Katia. Hoy no habría tenido fuerzas para enfrentarse a ella. Se vistió con mucho cuidado, como si se estuviera preparando para una entrevista crucial. En cierto modo, eso era exactamente lo que era. Maquillaje aplicado con esmero, un vestido sobrio y el pelo peinado con cuidado, una armadura destinada a protegerla de la humillación de encontrarse con la posible amante de su marido. ¿Amante? Esa palabra no la dejaba en paz. Las cartas insinuaban intimidad entre Dimitri y Nina. ¿Pero se trataba realmente de una relación romántica? ¿O la implicación de Dimitri se debía a la compasión por una mujer en apuros? ¿Y qué había de Kostya? Podría ser el hijo de Dimitri. Katia sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos intrusivos. Había demasiadas preguntas, pero hoy tenía la intención de encontrar las respuestas. El viaje a las afueras de la ciudad se le hizo interminable. Katia miró por la ventana del minibús y observó cómo la ciudad se transformaba, pasando de las fachadas bien cuidadas del centro a los bordes desgastados y descoloridos de la periferia. A medida que los edificios altos y destartalados del barrio obrero se alzaban ante ella, las preguntas inundaron la mente de Katia. ¿Por qué había pasado Dimitri tanto tiempo aquí? Nunca había mencionado que hubiera visitado esta parte de la ciudad. Con cada minuto que pasaba, sus pensamientos se volvían más abrumadores. Cuanto más lo pensaba Katia, más se daba cuenta de lo poco que sabía realmente sobre la vida íntima de su marido. Al llegar a la parada correcta, comprobó la dirección escrita. La casa de Nina aún estaba a unos 300 metros. El viento agitaba las hojas de los árboles mientras se oía música alta en algún lugar cercano. Un grupo de adolescentes reía ruidosamente en un parque infantil. Era un día cualquiera, una vida cualquiera. Para todos excepto para ella. Katia respiró hondo, se armó de valor y se dirigió al alto edificio. Segunda entrada, séptimo piso, apartamento 208.
No recordaba la última vez que su corazón había latido tan fuerte. El ascensor subía lentamente y su chirrido llenaba el silencio. Katia se miró en el espejo oscuro del ascensor. Su rostro pálido, su mirada perdida, el rostro de una desconocida. ¿Quién eres ahora, Katia?, se preguntó en silencio a su reflejo. Las puertas del ascensor se abrieron en el 7º piso. El apartamento 208 era el tercero desde el ascensor. Una puerta blanca normal con una mirilla. Katia se detuvo frente a ella durante varios segundos y luego llamó al timbre con determinación. Silencio. Volvió a llamar. Se oyeron pasos en el interior seguidos de la voz de un niño. ¿Quién es? La voz de Katia temblaba. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Un niño rubio, de unos 7 u 8 años, se asomó a la puerta y miró a la mujer desconocida. «Mamá volverá enseguida. Ha ido a comprar pan», dijo. «Puede esperarla dentro». Katia parpadeó, incapaz de hablar. Ahora no había duda. El niño se parecía increíblemente a Dimitri. El mismo pelo claro, la misma forma de los ojos, incluso los hoyuelos en las mejillas cuando sonreía, idénticos a los de Alain a esa edad. «¿Le ha pasado algo a mamá?», preguntó el niño, al notar la mirada confusa de Katia. «¿Eres de su trabajo?». Katia tragó saliva con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta. «No. Soy una conocida. Kostia», dijo el niño, asintiendo con las cejas levantadas. «¿Cómo sabes mi nombre?». Katia titubeó. No había pensado en eso. ¿Qué hacía allí, hablando con un niño en la casa de otra persona? «Me lo dijo el tío Dima», respondió, eligiendo la explicación más sencilla. «Soy una conocida suya». El rostro del niño se iluminó. «¿Conoces al tío Dima? Me prometió que me llevaría al parque de atracciones. Pero luego mamá dijo que se había ido muy lejos». A Katia se le cortó la respiración. El tío Dima no era su padre, y parecía que el niño no sabía que Dimitri había fallecido. «Sí», comenzó, sin saber qué decir a continuación. «Kostia, ¿quién está ahí?», preguntó una voz femenina y Nina entró en el pasillo con una bolsa de la compra. Cuando vio a la mujer desconocida, se quedó paralizada. La bolsa se le resbaló de las manos y las manzanas se esparcieron por el suelo. «Yo te ayudo», exclamó Kostia, apresurándose a recoger la fruta. Nina no prestó atención a las manzanas caídas, con los ojos muy abiertos por el miedo mientras miraba a Katia. «¿Eres tú?», susurró. «¿Eres Katia?». Katia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nina sabía quién era. «Sí», respondió Katia tratando de mantener la compostura. «Tenemos que hablar». Nina se volvió rápidamente hacia su hijo. «Kostia, cariño, ve a jugar a tu habitación. La tía Katia y yo tenemos que hablar». Kostia parecía querer discutir, pero algo en la voz de su madre le hizo obedecer. Lanzó una última mirada curiosa a Katia antes de desaparecer en su habitación. Nina llevó a Katia a la cocina. Un espacio pequeño pero acogedor con cortinas de flores y dibujos infantiles en la nevera. Sobre la mesa había una taza de café a medio terminar junto a un libro de inglés abierto. «Siéntate», le indicó Nina señalando una silla. Sabía que este día llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Katia se sentó, sintiendo que le temblaban las rodillas. «¿Lo sabías?», preguntó en voz baja. Nina asintió con la cabeza, bajando la mirada. Dimitri nunca ocultó que estaba casado. Desde el principio supe que tenía una esposa y una hija. No sabía que tenía. La voz de Katia se quebró al mencionar a su hijo. Nina se tensó al oír el nombre de Kostia. «Escucha, entiendo cómo te debes sentir, pero entre nosotras las cosas no son como tú crees. Kostia es hijo de Dimitri», la interrumpió Katia. Esa era la pregunta que más la había atormentado. Nina la miró durante un largo rato antes de asentir lentamente. «Sí», dijo, y la palabra quedó suspendida en el aire. Sonaba como una sentencia. Katia sintió un nudo en el pecho. «¿Cuántos años tiene?». «8, casi 9». Katia hizo rápidamente el cálculo. 9 años atrás, ella y Dimitri llevaban ya 5 años casados, y Alain tenía 8. Tragó saliva con dificultad. «¿Cómo ha podido pasar?», susurró. Nina suspiró. «Es una larga historia. En aquella época, trabajaba en una empresa que se encargaba de trámites de inmigración, legales», añadió rápidamente. «Dimitri era. Nuestro cliente estaba ayudando a un amigo de otro país a obtener la ciudadanía, no para él».
Nos conocimos y empezamos a comunicarnos. Nina hizo una pausa, omitiendo claramente algunos detalles. En resumen, tuvimos una breve aventura. Cuando descubrí que estaba embarazada, se lo dije inmediatamente. Se quedó impactado, diciendo que tenía una familia y una hija, y que no podía dejarlo todo atrás. Katia escuchaba con los ojos cerrados, como si intentara adormecer el dolor de cada palabra. No le pedí que te dejara, continuó Nina. Le dije que me las arreglaría sola. Él sugirió que abortara. Su voz temblaba. Me negué. Nos separamos. Y entonces, Katia abrió los ojos. Entonces di a luz a Kostya y lo crié sola. Hace 3 años estalló la guerra en mi ciudad natal. Mis documentos estaban con ellos y había problemas. Me enfrentaba a la deportación con Kostya. Estaba desesperada y decidí buscar a Dima. Sabía que trabajaba en un banco y tenía un buen puesto. Pensé que quizá podría ayudarme con la legalización, al menos para mi hijo. Nina se levantó, se sirvió un poco de agua y dio un sorbo. Él me ayudó, primero con los documentos. Luego Kostya enfermó y necesitaba un tratamiento caro. Dima empezó a ayudar económicamente. Después quiso ver a su hijo. Al principio solo estaba interesado. Pero luego empezó a visitarnos. Y entonces volvisteis a ser amantes, concluyó Katia. Para su sorpresa, Nina negó con la cabeza. No, no como tú piensas. Sí, había cercanía, pero no física. Estaba muy unido a Kostya y creo que a mí también, pero nunca, enfatizó, nunca prometió dejarte. Katia la miró con incredulidad. Vi las cartas, mi amor. Te echo de menos todos los días. Nina sonrió levemente. Dima era una persona complicada. Creo que nos quería a las dos, pero de manera diferente. A ti te quería como esposa, como madre de su hija, como parte de su vida oficial. A mí, como un recuerdo de una vida diferente y más libre que podría haber tenido. Y a Kostya, por supuesto. Hizo una pausa. Sabes, solía decir que Kostya se parecía mucho a Lina a esa edad. Me enseñó fotos. Katia se sonrojó. ¿Te enseñó fotos de nuestra hija? Nina se limitó a asentir. Estaba orgulloso de ella. Decía que era muy talentosa y testaruda, igual que su madre. Katia no sabía qué decir. Todo era tan enredado, tan incorrecto. Una vida dividida en 2 partes, 2 hogares, 2 mujeres, 2 hijos. ¿Y los demás?, preguntó. Vi los archivos, ayudó a mucha gente con sus documentos. Nina asintió y algo parecido al orgullo brilló en sus ojos. Sí. Cuando le conté mis dificultades, lo difícil que era para los refugiados obtener la residencia legal, se apasionó con el tema. Al principio solo ayudaba con consultas, utilizando sus contactos. Luego hizo más. En los últimos 2 años ayudó a docenas de personas. Ilegalmente, comentó Katia. Lo que hizo era un delito. Ayudaba a personas que no tenían a dónde ir, dijo Nina con tono amargo. Familias con niños que huían de la guerra. Mujeres que podían acabar en la calle. Sí, técnicamente era ilegal, pero moralmente. No terminó la frase. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Las 2 mujeres, tan diferentes y a la vez tan parecidas, evitaron mirarse. ¿Sabías que murió de un aneurisma?, preguntó Katia finalmente. Nina asintió con los ojos llenos de lágrimas. Llevaba varios meses quejándose de dolores de cabeza. Le rogué que fuera al médico, pero lo posponía todo. Trabajaba demasiado y estaba muy estresado. ¿Por qué no viniste al funeral? La pregunta se le escapó a Katia sin querer. Nina la miró. La miró sorprendida. ¿Cómo podría haberlo hecho? Habría sido injusto para ti. Kalinia. Katia sintió de repente una extraña sensación de gratitud hacia esta mujer. A pesar de todo, Nina había demostrado un tacto del que muchos carecían. Desde la habitación de los niños se oyó el ruido de algo que caía, seguido de la voz de Kostya. «Mamá, ¿ya puedo salir?» «Un poco más, cariño», respondió Nina, y luego se volvió hacia Katia. «¿Qué vas a hacer ahora?» Buena pregunta, Katia no sabía la respuesta. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Vine aquí pensando que te odiaba, que habías destruido mi familia y me habías robado a mi marido. Pero ahora ves que soy tan víctima de las circunstancias como tú». Katia negó con la cabeza. «No lo sé, de verdad, no lo sé, necesito tiempo para asimilarlo todo». Se levantó, dispuesta a marcharse, pero se detuvo en la puerta, recordando una pregunta más importante.
¿Dejó Dimitri alguna deuda? El banco insinuó que tenía algunos gastos personales. Nina pareció genuinamente sorprendida. ¿Deudas? Él nunca. Creía que sus finanzas estaban bien. El dinero que nos daba a Kostya y a mí era poco. Cantidades regulares. No creía que lo estuviera pidiendo prestado. Ambas mujeres se quedaron en silencio, dándose cuenta de que la historia tenía otra capa desconocida. Quizás ese dinero se había utilizado para sus actividades, sugirió Nina. Tramitar documentos, sobornar a funcionarios, sonaba lógico. Dimitri probablemente había gastado grandes sumas en su trabajo benéfico clandestino, para no afectar al presupuesto familiar. Probablemente, coincidió Katia. Demasiados secretos para una sola persona. Abrió la puerta, pero se dio la vuelta en el último momento. Gracias por tu sinceridad. Nina esbozó una leve sonrisa. Dimitri siempre decía que eras fuerte, más fuerte de lo que creías. Esas palabras resonaron en la mente de Katia durante todo el camino a casa. El apartamento la recibió con vacío y silencio. Alina no había regresado, y Katia no esperaba que lo hiciera. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto ese día. Entró en el despacho de Dimitri. Esa habitación le había parecido siempre territorio prohibido. Él se irritaba cuando ella tocaba o movía algo allí. Ahora Katia entendía por qué. Se sentó en su escritorio y encendió el ordenador. Sabía la contraseña. ¿Era el cumpleaños de Alina? ¿O quizá el de Kostya, ya que solo se llevaban un año? Para su sorpresa, la contraseña funcionó. Solo había unas pocas carpetas en el escritorio, todas con nombres neutros, trabajo, documentos y fotos. Katia comenzó a revisarlas metódicamente. En la carpeta trabajo había documentos bancarios normales, presentaciones, hojas de cálculo, nada sospechoso. En la carpeta documentos había facturas, recibos, documentos del seguro. Todo perfectamente normal. Pero la última carpeta, fotos, era más interesante. Contenía subcarpetas con fotos familiares, ordenadas por año. Katia abrió una. Unas vacaciones que habían pasado juntos 3 años atrás, con Dimitri sonriente abrazándola a ella, y a Alina al atardecer. Una familia feliz, una vida sin preocupaciones. Ahora todo parecía falso. Quería cerrar la carpeta, pero su mirada se posó en una subcarpeta con el nombre discreto Arch. Al abrirla, Katia descubrió docenas de archivos con documentos, pasaportes, certificados de nacimiento, permisos de trabajo. Todo estaba perfectamente falsificado. Ahora lo veía claro. Detrás de cada documento había la vida de alguien, la esperanza desesperada de alguien por un futuro mejor. Dimitri había estado ayudando a esas personas, infringiendo la ley, arriesgando su libertad, su reputación y el bienestar de su familia, pero salvando a otras familias de la ruina. Otra faceta más del marido que creía conocer. Al parecer, no lo conocía en absoluto. De repente, Katia oyó el ruido de la puerta principal. Cerró rápidamente el portátil y echó un vistazo al pasillo. En la puerta estaba Alina, pálida y con los ojos enrojecidos y llorosos. ¿Qué haces revisando las cosas de papá?, preguntó, desafiante al ver a su madre en la puerta. Katia se enderezó. Te sugiero que tú también les eches un vistazo, a ver si encuentras más trapos sucios sobre él. No, gracias, respondió Alina con voz fría. Escucha, dijo Katia, dando un paso hacia su hija. Pero Alina retrocedió. Hoy me he reunido con Nina. Alina se quedó paralizada. ¿La mujer de las cartas? Sí, para descubrir la verdad, toda la verdad. Y creo que tú también deberías saberla. No quiero saber nada, gritó Alina. No quiero oír que papá era un mentiroso o un infiel. No se trata solo de eso, respondió Katia con calma. Tu padre hizo muchas cosas moralmente ambiguas. Algunas eran ilegales, pero muchas otras eran nobles. Alina miró a su madre con incredulidad. ¿Qué quieres decir? Katia suspiró. Tarde o temprano, esta conversación tenía que tener lugar. Es mejor ahora, a medida que la verdad sale a la luz poco a poco. Nina tiene un hijo. Se llama Kostya. Tiene 8 años y es tu hermano. Un medio hermano, el hijo de tu padre. El rostro de Alina se contorsionó como si la hubieran golpeado. Se puso aún más pálida, se tambaleó y se agarró a la pared para no caerse. No, susurró. No, no puede ser verdad.
Lo vi hoy, continuó Katia en voz baja. Se parece mucho a ti. Pelo claro, los mismos hoyuelos cuando sonríe. Alina se tapó los oídos con las manos como si pudiera bloquear físicamente las palabras. Basta, no quiero oírlo. Corrió a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Entonces, el sonido de cajones abriéndose y el ruido de cosas moviéndose llenaron el aire. Katia, agotada, se dejó caer en una silla en el pasillo. Entendía que Alina necesitaba tiempo para asimilar esta nueva realidad. Ella misma necesitaba tiempo. Media hora más tarde, se abrió la puerta de Alina. Salió con una mochila en la mano. «Me voy a quedar con la abuela», dijo con tono seco. «No sé por cuánto tiempo. No me llames». Katia se levantó para intentar detenerla. «Por favor, hablemos. Podemos resolver esto juntas». «No hay nada que resolver», la interrumpió Alina. «Siempre has odiado a papá. Siempre lo has criticado. Siempre has estado insatisfecha. Ahora estás feliz de haber encontrado algo sucio sobre él para justificarte». Esas palabras golpearon a Katia más fuerte que cualquier cosa que hubiera descubierto sobre su marido. «No es cierto, y lo sabes», dijo Katia en voz baja. «No sé nada», respondió Alina con amargura. «Ni de ti ni de papá. Todo lo que creía que era real resultó ser una mentira». Con esas palabras, Alina salió del apartamento. Katia se quedó inmóvil en el pasillo, incapaz de moverse. Lentamente, regresó al despacho de Dimitri. Se sentó frente al ordenador y abrió la carpeta de documentos. Comenzó a revisar metódicamente cada archivo, cada entrada, tratando de reconstruir la historia fragmentada de un hombre que había dormido a su lado durante tantos años y que, sin embargo, seguía siendo un desconocido. En el cajón inferior del escritorio, encontró un sobre grueso, sellado y dirigido a ella con la letra segura de Dimitri, ligeramente inclinada hacia la derecha. Katia se quedó mirando el sobre durante un largo rato, dudando si abrirlo. Finalmente, reuniendo todo su valor, rasgó con cuidado el borde. Dentro había una carta escrita en papel con el membrete del banco. «Querida Katia», comenzaba. «Si estás leyendo esta carta, algo ha salido mal». Katia sostenía la carta con manos temblorosas, la letra familiar de Dimitri, con su característica inclinación. Solía bromear, diciendo que su letra reflejaba su determinación por seguir siempre adelante. Ahora, esa broma le parecía una amarga ironía. «Querida Katia, si estás leyendo esta carta, algo ha salido mal. Quizás ya no esté aquí. O la verdad haya salido a la luz de otra manera. Déjame empezar por lo más importante, siempre te he querido. Incluso cuando hacía cosas que parecían casi increíbles, tú eras, y sigues siendo, la persona más importante de mi vida, junto con Alina. Pero debo confesártelo todo. Hace unos años, cometí un error. Tuve una hija con otra mujer. Se llama Nina y es una refugiada del este. Cuando me enteré de la existencia de la niña, ya había vuelto contigo y volvíamos a ser felices tras ese difícil periodo en nuestra relación. No podía destruir todo lo que teníamos. No podía causarles ese dolor a ti y a Alina. Así que decidí olvidarlo, convenciéndome de que era lo mejor para todos. Ayudé económicamente a Nina y a la niña, pero no participé en sus vidas. Hace 3 años, Nina reapareció. Su hijo, mi hijo, estaba enfermo y ella se enfrentaba a la deportación. No podía darles la espalda, así que empecé a ayudarles. Primero solo con dinero y contactos, pero luego me involucré más. Me uní a una red que ayuda a personas desesperadas como Nina, refugiados indocumentados y familias en situaciones desesperadas. Lo que hice era ilegal: falsificar documentos, sobornar a funcionarios. Si esto sale a la luz, podría haber graves consecuencias. Arriesgué no solo mi libertad, sino también el bienestar de nuestra familia. No hay excusa para eso. En las últimas semanas me he sentido cada vez peor, dolores de cabeza constantes, debilidad. Me hice pruebas en secreto. El diagnóstico es grave: un aneurisma en los vasos sanguíneos del cerebro. Los médicos dicen que hay que operar, pero hay muchos riesgos. Antes de la operación, quería contártelo todo, lo de Nina, Kostia y mis actividades ilegales. Pensaba hacerlo después del cumpleaños de Alina para no estropear la celebración. Ni siquiera sé si tendré el valor de hacerlo. Si me pasa algo, cuida de ellos, no de Nina.
Ella es fuerte y se las arreglará. Pero de Kostia, él no tiene nada que ver en todo esto. Y protege a Alina de cualquier problema relacionado con mis acciones. Todos los documentos que podrían comprometerme están en una caja de seguridad del banco. La llave está en el cajón derecho de mi escritorio, dentro de un pequeño joyero. Perdóname, si puedes. No merezco tu perdón, pero aún así lo espero. Siempre tuyo, Dima. Katia dejó caer la carta sobre su regazo con lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque apenas las notaba. Todo encajaba y al mismo tiempo todo se derrumbaba. La doble vida de Dimitri, su repentina enfermedad, su secretismo en los últimos meses. La carta estaba fechada 3 semanas antes de su muerte. Nunca logró decir la verdad, aunque lo había planeado, o no tuvo tiempo o le faltó valor. Katia se levantó, se acercó al escritorio y abrió el cajón de la derecha. Dentro estaba el pequeño joyero que le había regalado a Dimitri por su 5º aniversario de boda. Bajo el forro de terciopelo, encontró la llave con la etiqueta de la caja de seguridad del banco y la dirección de la sucursal. Mañana iría al banco a recoger los documentos. Pero hoy tenía que decidir qué hacer con Alina. La casa de su suegra siempre le había provocado sentimientos encontrados. Era una casa grande y bien cuidada, con un jardín perfecto, pero completamente poco acogedora, muy parecida a la propia Sofía Petrovna. Externamente impecable, pero fría por dentro. Katia llamó al timbre, ajustándose nerviosamente el pelo. No había avisado a nadie de su visita. Llamó a Alina, pero no hubo respuesta. La criada abrió la puerta y la acompañó al salón. Sofía Petrovna estaba sentada en un sillón, bordando. Su postura era impecable, llevaba el pelo perfectamente peinado y vestía un vestido caro pero sobrio. «Katia», dijo sin levantarse, «qué visita tan inesperada». «Hola, Sofía Petrovna. He venido a buscar a Alina». Sofía Petrovna dejó el bordado. «Alina no quiere hablar contigo. Está muy alterada». «Lo sé», respondió Katia, respirando hondo. «Pero necesitas saber la verdad». «La verdad». Sofía Petrovna arqueó las cejas. «¿Qué tontería es esa de que mi hijo tiene una relación con esa mujer?» «No es ninguna tontería», respondió Katia con firmeza. «Dimitri tuvo un hijo con otra mujer. El niño tiene 8 años, se llama Kostia. Conocí a su madre y vi al niño con mis propios ojos. El parecido es innegable». Sofía Petrovna palideció. Por primera vez, su rostro reflejó una emoción auténtica. «Eso es imposible. Dima nunca haría algo así», susurró. «Yo pensaba lo mismo», respondió Katia, sacando de su bolso una fotografía que había imprimido desde una memoria USB. «Mírelo usted misma», dijo. Su suegra se puso lentamente las gafas, tomó la fotografía y estudió durante un largo rato la imagen de su hijo con Nina y Kostia. «Dios mío», exclamó. «Se parece tanto a Dima cuando era niño». «Sí», asintió Katia, «y también se parece a Alina». Sofía Petrovna le devolvió la foto y se quitó las gafas. Le temblaban visiblemente las manos. «¿Por qué has venido? ¿Para regodearte? ¿Para demostrarme que mi hijo no era tan perfecto como yo creía?», preguntó. «No», respondió Katia con cansancio. «He venido porque Alina merece saber la verdad. Toda la verdad sobre su padre, sobre su hermano. ¿Y por qué? Porque Dima hubiera querido que fuéramos una familia, a pesar de todo. Encontraste unas cartas, ¿verdad?». Se inclinó hacia adelante Sofía Petrovna. «¿Dejó algo?». «Sí», asintió Katia. «Una carta para mí», la escribió poco antes de morir, después de enterarse de su enfermedad. El rostro de Sofía Petrovna se volvió aún más demacrado. «¿Lo sabía?», susurró. «Sí», respondió Katia en voz baja. «No quería ser una carga para nosotros». Se produjo un silencio sepulcral, hasta que Sofía Petrovna rompió a sollozar en voz baja, con los hombros temblando con tal intensidad que a Katia le dolía el corazón. La mujer fuerte y orgullosa que nunca había mostrado debilidad parecía ahora completamente destrozada. «Siempre fue así», logró decir Sofía Petrovna entre lágrimas. «Nunca compartía sus problemas. Desde que era niño, siempre decía, yo me encargo, mamá, lo haré yo solo». Incluso cuando estaba sufriendo. Creía que lo conocía muy bien. Pero resulta que no lo conocía en absoluto. Katia puso torpemente la mano sobre la de su suegra. «Creo que ninguno de nosotros lo conocía de verdad». Sofía Petrovna la miró con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas.
Te quería, ¿sabes? Incluso cuando pasasteis por ese momento tan difícil antes de su viaje de negocios, siempre decía que eras lo mejor que le había pasado en la vida. A Katia se le hizo un nudo en la garganta. No se le escapó la ironía de escuchar esas palabras de una mujer que siempre había dejado claro que no consideraba que su nuera fuera lo suficientemente buena para su hijo. Gracias, dijo en voz baja. Alain está en el jardín, dijo Sofía Petrovna secándose las lágrimas. Ve con ella. Necesita oír la verdad de tus labios, no de los míos. Alain estaba sentada en un banco entre las rosas, con los auriculares puestos, dibujando en un cuaderno, lo único que siempre la tranquilizaba. Cuando vio a su madre, apartó la cabeza de forma dramática. Katia se sentó a su lado y le tocó suavemente el hombro. Alain se estremeció y se quitó los auriculares. Te dije que no vinieras, dijo con voz llena de frustración. Encontré una carta de papá, dijo Katia en voz baja. La escribió poco antes de morir. Creo que tienes que leerla. Le tendió el sobre. Alain lo miró fijamente durante un largo rato, dudando si cogerlo. ¿Es sobre esa mujer? ¿Sobre el niño? Preguntó Alain con voz apenas audible. Sí, asintió Katia. Pero hay más cosas sobre sus sentimientos hacia nosotras. ¿Por qué nunca nos dijo la verdad? Alain cogió la carta, la abrió y empezó a leer. A medida que leía, su rostro pasó de la incredulidad a la conmoción y luego a una profunda tristeza. Cuando terminó, miró a su madre con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad estaba enfermo? ¿Sabía que iba a morir? Eso parece, respondió Katia. Tenía un aneurisma. Es una enfermedad peligrosa. Los médicos debieron de advertirle de los riesgos. Quería contárnoslo todo. Quería contárnoslo después de mi cumpleaños, susurró Alain. Sí, dijo Katia, rodeando a su hija con el brazo. No quería ocultárnoslo, pero no tuvo tiempo. Alain escondió el rostro en el hombro de su madre y lloró, con fuerza, sin contenerse, lágrimas que no habían fluido ni siquiera en el funeral. Katia la abrazó con fuerza, acariciándole suavemente la espalda, dejándola liberar todas las emociones reprimidas. Estoy muy enfadada con él, sollozó Elaine, y lo echo mucho de menos. Lo sé, cariño. Yo también lo echo de menos. Se quedaron allí sentadas, abrazadas, bajo el susurro de las hojas y el débil aroma de las rosas marchitas. Por cierto, ¿cómo es él? Ese chico Kostya, preguntó Alain con voz más tranquila mientras se secaba las lágrimas. Es simpático, sonrió Katia, aunque todavía tenía los ojos húmedos. Rubio como tú a su edad. Abierto, simpático, le encanta dibujar. Todo su apartamento está lleno de sus dibujos. ¿Sabe algo de papá? Alain se apartó un poco y se secó los ojos. Sabe que Dima era una persona muy cercana para él, pero no creo que sepa que ha fallecido. Nina le dijo que su padre se había ido muy lejos. Alain giró pensativa entre los dedos el pendiente que le había regalado su padre cuando cumplió 16 años. Me gustaría conocerlo, dijo en voz baja. ¿Puedo? Katia se sorprendió al oír esas palabras, miró a su hija con sorpresa y un repentino sentimiento de orgullo. Por supuesto, si es lo que realmente quieres. Puedo hablar con Nina, dijo. Lo quiero, respondió Alain con firmeza. Si realmente es mi hermano, creo que papá hubiera querido que nos conociéramos. Katia abrazó a su hija con más fuerza. Estoy orgullosa de ti y lo sabes. Alain esbozó una leve sonrisa. Porque quiero conocer al chico cuya existencia destrozó mi idea de nuestra familia, porque eres más sensata de lo que yo era a tu edad, respondió Katia con seriedad. Porque ves lo que importa y no te aferras al rencor. No lo sé, suspiró Alain. Sigo muy enfadada con papá y contigo también, por echármelo todo encima. Lo entiendo, asintió Katia. Y te pido perdón por ello. Yo también estaba en shock, no sabía cuál era la mejor manera de manejarlo. Alain miró a su madre más de cerca, como si la viera por primera vez, no como la madre que todo lo sabe, sino como alguien tan confundida como ella. Vamos a casa, sugirió Katia. Mañana tendremos que ir al banco a recoger los documentos de la caja fuerte. Luego, decidiremos qué hacer. Alain asintió. Deberíamos despedirnos de la abuela. Volvieron a la casa. Sofía Petrovna las esperaba en la sala, ya recomponiéndose y con su habitual expresión impenetrable, aunque sus ojos enrojecidos delataban su estado emocional. ¿Se van?, preguntó. Sí, abuela, respondió Alain, acercándose torpemente y dándole un abrazo.
Pero volveré este fin de semana, lo prometo. Sofía Petrovna miró a Katia por encima de la cabeza de Alain, sorprendida. Katia esbozó una leve sonrisa. Por primera vez en 14 años, parecía surgir algo parecido a un entendimiento mutuo entre ellas. En casa, Alain se retiró inmediatamente a su habitación, diciendo que quería estar sola. Katia no puso ninguna objeción. Ambas necesitaban tiempo para asimilar todo lo que había pasado. Se hundió en un sillón del salón y se quedó mirando distraídamente las fotos familiares colgadas en la pared. Esos momentos felices, congelados en el tiempo, eran reales. ¿O Dimitri ya llevaba entonces su doble vida? Sonó su teléfono. Era Valentina. «Hola», respondió Katia. «Siento no haberte llamado antes. Iba a ir a buscarte con la policía». La voz de Valentina estaba llena de preocupación genuina. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Katia le contó rápidamente lo que había pasado en los últimos días, el encuentro con Nina, el descubrimiento de la carta, la reconciliación con Alain. «¿Y ahora?», preguntó Valentina. «¿Qué piensas hacer?». «No lo sé», respondió Katia con sinceridad. «Mañana recogeré los documentos de la caja fuerte del banco y veré qué hay allí. Tengo que averiguar si hay algún riesgo para Alain y para mí. ¿Y esa mujer, Nina? ¿Qué vas a hacer con ella?». Katia se detuvo pensando en lo que realmente sentía por Nina. Ya no era odio, eso estaba claro. Era más bien una extraña sensación de solidaridad. Ambas habían amado al mismo hombre. Ambas habían sido engañadas por él y ahora ambas tenían que seguir adelante. «No creo que haya nada de malo en ello», dijo Katia finalmente. «Alain quiere conocer a Kostia. Creo que es lo correcto». «Vaya», silbó Valentina. «Me sorprendes, amiga mía. Yo haría lo mismo en tu lugar». «¿Qué?», preguntó Katia cuando Valentina se quedó en silencio. «No lo sé», respondió Valentina con sinceridad. «Probablemente haría lo mismo. ¿Qué sentido tiene enfadarse con ellos? Solo son víctimas de las circunstancias». Katia sonrió. Valentina siempre la sorprendía con su actitud perspicaz y sensata. «Escucha», sugirió de repente su amiga. «¿Quieres que vaya a tu casa con una botella de vino? Podemos sentarnos a charlar. No deberías estar sola esta noche». «No hace falta», rechazó Katia con delicadeza. «Alain está en casa. Aún no está lista para recibir visitas. Y yo necesito estar sola con mis pensamientos». «Como quieras», asintió Valentina. «Pero si necesitas algo, llámame a cualquier hora». Después de la llamada, Katia se sentó en silencio en el salón, pensando en la próxima visita al banco. ¿Qué podría haber en esa caja de seguridad? ¿Qué gravedad tenían los asuntos en los que se había metido Dimitri? ¿Y cómo podría proteger a Alain de las posibles consecuencias? Se levantó y se acercó a la ventana. Ya era de noche y se habían encendido las farolas. Una calle normal, casas normales, gente normal. ¿Cuántos de ellos, se preguntó, llevaban una doble vida, ocultando secretos a sus seres más queridos? Llamaron a la puerta de la habitación de Alain y la niña asomó la cabeza al pasillo. «Mamá, ¿vas a cocinar?». «Tengo hambre», dijo Alain. Sonrió ante aquella pregunta casi normal, ante aquella vida casi normal. Por supuesto que prepararía algo. Quizás lo conseguirían. Quizás podrían reconstruir algo nuevo a partir de los fragmentos de su vida pasada. Algo que no fuera tan perfecto como antes, pero real. A la mañana siguiente, Katia fue al banco. Alina quería acompañarla. Pero Katia insistió en que su hija se quedara en casa, por si acaso. No sabían qué podría haber en esos documentos. El empleado del banco comprobó los documentos de Katia, confirmó su derecho a acceder a la caja de seguridad como heredera y la condujo a una sala privada. «¿Necesita tiempo para revisar el contenido?», le preguntó. «Sí, si es posible», respondió Katia. «Por supuesto. La dejaré sola, pero estaré cerca. Pulse el botón de llamada cuando haya terminado». Una vez sola, Katia introdujo la llave en la cerradura y la giró. Dentro encontró una gruesa carpeta con documentos, varias memorias USB y un sobre sellado con las iniciales AD, las de Alina. Katia abrió la carpeta tal y como sospechaba. Contenía copias de documentos falsificados, extractos bancarios y nombres y contactos de las personas a las que Dimitri había ayudado, decenas, si no cientos, en su mayoría familias con niños de zonas en conflicto. Hojeó los papeles. Si estos documentos caían en manos de las fuerzas del orden,
Dimitri se enfrentaría a graves consecuencias. Pero él ya se había ido. ¿Qué pasaría con las personas que se habían quedado atrás? Aquellos que habían utilizado estos documentos, aquellos vinculados económicamente a esta actividad, aunque formalmente no estuvieran involucrados, como ella y Alina. Katia cerró la carpeta, cogió el sobre para Alina, pero dudó en abrirlo. Fuera lo que contuviera, era un mensaje personal de su padre a su hija. Lo pensó por un momento. Debía destruir los documentos, guardarlos como prueba de los intentos de su marido por ayudar a la gente en lugar de gastar dinero en su amante o pasárselos a alguien que pudiera continuar su trabajo. Este último pensamiento la paralizó. ¿Continuar su trabajo? ¿En serio? Ella, una profesora de idiomas que nunca había infringido una norma de tráfico, estaba contemplando la posibilidad de cometer un delito. Pero algo en esa idea le atraía. No la ilegalidad, sino la idea de ayudar a quienes no tenían a nadie más a quien recurrir. De ser la última esperanza de los desesperados. Katia guardó todo con cuidado en la caja fuerte y pulsó el botón de llamada. Ahora tenía que concentrarse en otra cosa, en reunir lo que quedaba de su familia. Al salir del banco, marcó el número que había apuntado ayer antes de irse de casa de Nina. «Hola», respondió una voz femenina cautelosa. «Nina, soy Katia. Mi hija quiere ver a Kostya. ¿Es posible?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Sí», respondió Nina finalmente. Por supuesto, a Kostya también le gustaría. A menudo pregunta por los otros niños, los sobrinos de Dimitri. «¿Cuándo quieres venir? Quizás hoy». «¿Qué tal sobre las 5?» sugirió Katia. «De acuerdo», aceptó Nina. «Te estaremos esperando». Después de la llamada, Katia se quedó un momento en los escalones del banco, observando los coches que pasaban. Por primera vez en semanas, desde la muerte de Dimitri, la invadió una extraña sensación de calma. Era como si la carga que había llevado todo este tiempo no fuera su muerte o sus problemas económicos, sino sus secretos ocultos. Ahora que la verdad había salido a la luz, por fin podía empezar a vivir de nuevo. No como antes, sino de otra manera. Sin mentiras, sin secretos, sin las sombras del pasado siguiéndola a cada paso. De repente, recordó una de sus últimas conversaciones con Dimitri. Él parecía cansado, distraído. Ella le había preguntado, ¿va todo bien? Últimamente he estado pensando mucho, había respondido él, sobre lo que realmente importa, sobre lo que quedará después de que nos hayamos ido. Ahora entendía lo que quería decir. Katia bajó los escalones y se dirigió a la parada del autobús. Le esperaba una conversación difícil con Alina, seguida de un encuentro aún más complicado entre las dos mitades de la familia de Dimitri, la oficial y el secreto de las dos partes de su vida que él nunca logró reconciliar. Quizás ella podría hacerlo. «Mamá, ¿cómo estoy?» Alain se arregló nerviosamente el pelo frente al espejo del pasillo. Katia sonrió al mirar a su hija. Hoy Alain le recordaba especialmente a Dimitri, el mismo brillo decidido en los ojos, los hombros obstinadamente echados hacia adelante cuando estaba nerviosa. «Estás preciosa», respondió Katia. «Pero no hacía falta que te arreglaras tanto. Solo es una reunión con mi medio hermano al que conocí hace solo 3 días». Alain la interrumpió. «Sí, lo recuerdo». Su voz era nerviosa pero no enfadada. «Un avance. No todo tiene que encajar de inmediato», dijo Katia con dulzura. «Solo es la primera reunión. Tendrás tiempo». «Lo sé», dijo Alain, respirando hondo. «Solo quiero que todo salga bien, por papá y por mí», añadió. Katia se detuvo. «No tienes que obligarte a querer a este chico solo porque es tu hermano. Date tiempo para entender cómo te sientes realmente». Alain preguntó de repente mirando a su madre en el espejo. «¿Qué sientes tú realmente al conocerlos? ¿Estás preparada?» Katia dudó. Podría haber mentido, dar una respuesta típica sobre aceptar la situación, pero Alain se merecía la verdad. «Sinceramente no lo sé», respondió en voz baja. «Una parte de mí sigue enfadada con papá, con Nina, con toda esta situación. Una parte de mí tiene miedo de conocerlos. Pero otra parte entiende que ellos también son víctimas de las circunstancias y que Kostya no tiene ninguna culpa». Alain asintió como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba oír. «Bueno, entonces vamos a averiguarlo», dijo. Bajaron las escaleras y se subieron al taxi.
Durante todo el trayecto hasta la casa de Nina, Alain permaneció en silencio, agarrando con fuerza una pequeña bolsa de regalo para Kostya. Katia no le preguntó qué había dentro. Era un gesto personal de su hija. Una decisión propia. Nina abrió la puerta en cuanto llegaron, como si las estuviera esperando. Parecía tan nerviosa como Alain, pálida con una sonrisa nerviosa y vestida con un vestido sencillo pero elegante. «Hola», dijo, apartándose para dejarlas entrar. «Por favor, pasen». Se produjo un silencio incómodo entre las mujeres. Se habían visto antes, el día que Katia había ido en busca de la verdad. Pero entonces la conversación se había centrado en Dimitri. Ahora tendrían que interactuar directamente, sin la presencia del hombre. Su relación estaba a punto de comenzar, y tendrían que lidiar con ella de alguna manera. El apartamento parecía diferente de la última vez que Katia lo había visitado. Estaba limpio y ordenado, con un jarrón con flores sobre la mesa y cortinas nuevas en las ventanas. Era evidente que Nina se había preparado para esta reunión y la consideraba importante. «¿Y dónde está él?», preguntó Elaine, mirando a su alrededor. «Kostya está en su habitación», explicó Nina. «Está un poco nervioso. Le dije que hoy vendría una invitada especial, su hermana». Titubeó, casi como si estuviera probando la palabra en su boca. «¿Y cómo reaccionó?», preguntó Katia, con un tono de tensión apenas disimulado. «Me hizo 1.000.000 de preguntas», respondió Nina con una leve sonrisa. «¿Le has dicho que su padre ha muerto?», preguntó Elaine en voz baja. Nina negó con la cabeza, evitando la mirada de Katia. «No, todavía no. Quería hablar contigo primero. Verás, Kostya no sabe que Dimitri era su padre. Lo consideraba solo un amigo cercano, aunque, por supuesto, estaba muy unido a él. Si le digo que Dimitri era su padre y que ha muerto, me temo que podría ser demasiado para él». Alain frunció el ceño asimilando la información. «Entonces, ¿no puedo llamarle hermano?». «Sí, puedes», respondió Nina rápidamente. Le expliqué que Dimitri era muy cercano a él, como una figura paterna. Dima tenía una hija y ahora quiere conocer a Kostya. Él entiende que ustedes están conectados de alguna manera, pero tal vez podamos proporcionarle toda la información poco a poco. Cuando esté listo». Katia sintió una oleada de irritación en su interior. Más medias verdades, más omisiones. ¿No era esa la razón por la que habían terminado en esa situación? «¿Y cuándo crees que estará listo?», preguntó con más dureza de la que pretendía. «Estás repitiendo el error de Dimitri al posponer una conversación desagradable». Nina se enfureció. «No es lo mismo», respondió en voz baja, pero con firmeza. «Dima os ocultó la verdad a vosotros, los adultos. Yo solo estoy protegiendo al niño de una información que podría ser demasiado para él. Kostya es un niño muy sensible». Alain puso una mano sobre el hombro de Katia. «Nina tiene razón. Hoy solo vamos a presentarnos. Lo demás ya se verá más adelante». Katia respiró hondo, obligándose a calmarse. Alain tenía razón. No debían empezar con un conflicto, sobre todo cuando se trataba del bienestar del niño. «De acuerdo», aceptó. «Hagámoslo así». Nina asintió con alivio y se dirigió hacia la habitación de los niños. Pero la puerta se abrió antes de que pudiera llegar y allí estaba Kostya, un niño rubio con una camisa limpia y vaqueros con unos curiosos ojos azules. Se movía nerviosamente de un pie a otro mirando a los visitantes. «Hola», dijo. «¿Eres la tía Katia? Te recuerdo». Luego miró a Alain, con los ojos muy abiertos. «¿Y tú eres Alain? Mamá dice que eres mi hermana». Alain sonrió con torpeza. «Sí, soy Alain. Hola, Kostya». El niño se acercó estudiando su rostro. «¿Es verdad que tú también dibujas? Mamá dice que eres muy buena». «Sí, es verdad», asintió Alain. «Estudio en la escuela de arte». «Qué guay». El rostro del niño se iluminó. «¿Puedo ver tus dibujos?». «Claro», dijo Alain, sacando su teléfono. «Tengo algunas fotos de mis trabajos». Se rompió el hielo. Katia y Nina intercambiaron miradas, esta vez con cierto alivio, aunque la tensión entre ellas no había desaparecido por completo. Alain y Kostya se sentaron en el sofá absortos en la galería del teléfono. «Tomemos un té», sugirió Nina tras una pausa. «He hecho una tarta». Katia la siguió a la cocina, dándose cuenta de lo incómodas que parecían ambas. Mientras Nina se ocupaba de la tetera,
Katia examinó los dibujos de los niños pegados con imanes a la nevera. Tiene mucho talento, comentó Katia, tratando de entablar una conversación informal, como Alain a su edad. Dima también solía decir eso, respondió Nina en voz baja, sin volverse. Debe de ser genético. Se produjo un silencio sepulcral. La mención de Dimitri y la comparación entre sus hijos solo parecían acentuar la incomodidad de la situación. Katia decidió romper el silencio. Me gustaría hablar contigo sobre un asunto económico. Nina se tensó y enderezó la espalda. Nunca le pedí dinero a Dima. Él insistió en ayudar a Kostia. No voy a pedirte nada. Lo sé, la interrumpió Katia. No se trata de eso. Dimitri dejó deudas, es cierto. Pero tras su muerte, tengo derecho a un seguro. Una cantidad bastante importante. Creo que parte de ella debería destinarse a la educación de Kostia. Nina se giró bruscamente. Algo parecido al dolor brilló en sus ojos. No puedo aceptarlo. No necesitamos caridad. No es caridad, objetó Katia, sintiendo como la irritación le subía por la garganta. Es para Kostia, para el hijo de Dimitri. Estoy segura de que él lo habría querido. Puedo cuidar de mi hijo, dijo Nina con obstinación. He conseguido arreglármelas hasta ahora y seguiré haciéndolo. Katia intentó hablar con calma, aunque por dentro estaba hirviendo. ¿Por qué esta mujer rechazaba la ayuda que ella estaba tan dispuesta a ofrecerle? La cuestión es que Costa tiene derecho a una parte de la herencia de su padre, al igual que Alina. Nina permaneció en silencio, claramente luchando contra emociones contradictorias. Escucha, dijo Katia suavizando el tono. Entiendo tu orgullo. Pero esto no se trata de nosotras, se trata del futuro del niño. ¿De verdad estás dispuesta a negarle oportunidades por tus principios? No fue el enfoque más diplomático, pero funcionó. Nina se dejó caer lentamente en una silla, con los hombros caídos. Todo es tan complicado, susurró. Me da miedo que, si acepto tu ayuda, algo cambie. Empezarás a decirme cómo criar a Costa, o él pensará que no puedo cuidar de él por mí misma. No tengo intención de interferir en tu relación con tu hijo, la tranquilizó Katia. Solo quiero que tenga todas las oportunidades que le habría dado su padre si estuviera vivo, y las mismas oportunidades que tiene Alina. Desde el salón, llegaba el sonido de las risas de Costa y Alina, naturales e inesperadas dada la situación. Está bien, dijo Nina finalmente. Hablemos de esto, pero hoy no. No puedo prometerte que estaré de acuerdo. Necesito tiempo para pensarlo. Es justo, asintió Katia. Tenemos mucho tiempo para hablarlo. Cuando regresaron a la sala, Alina y Costa habían dejado de mirar los dibujos y estaban discutiendo animadamente sobre sus libros favoritos. ¿Así que a ti también te gustan las historias de dragones?, preguntó Costa con los ojos brillantes. Por supuesto, respondió Alina. Cuando tenía tu edad, tenía toda una colección de libros sobre dragones. Todavía conservo algunos. Te los puedo prestar. Katia los observaba con sorpresa y alegría. Si no fuera por su parecido familiar, cualquiera habría pensado que se conocían desde hacía años, dada la facilidad con la que encontraban temas en común. Tengo algo para ti, dijo Alina de repente, sacando un pequeño paquete de su bolso. Toma. Costa desenvolvió el regalo con entusiasmo. Dentro había un juego de lápices de dibujo profesionales y un pequeño cuaderno de bocetos encuadernado en cuero. ¡Wow!, exclamó el niño con los ojos muy abiertos. Material de arte de verdad. Gracias. Se abalanzó sobre Alina, que momentáneamente desconcertada le devolvió el abrazo con torpeza. ¿Qué tal si dibujamos juntos algún día?, sugirió Costa, separándose. Tengo un cuaderno de bocetos que, bueno, mi padre, el tío Dima, me lo regaló por mi cumpleaños. Lo he estado guardando para una ocasión especial. Al mencionar a Dimitri, el ambiente de la habitación cambió. Alina miró rápidamente a su madre y Nina se tensó. Pero Costa parecía ajeno a todo. Ya se había ido corriendo a su habitación a buscar el cuaderno de bocetos. Se parece mucho a Dima, murmuró Alina una vez que el niño se hubo alejado. Los mismos gestos, la misma forma de hablar. Katia asintió en silencio. Ella también lo había notado, y el parecido le causaba dolor y una extraña sensación de consuelo. La velada transcurrió con sorprendente normalidad, dadas las circunstancias. Tomaron té y comieron tarta mientras Alina y Costa dibujaban juntos.
Katia y Nina, sentadas a ambos lados de la mesa, mantuvieron una conversación cautelosa sobre el colegio, las aficiones de los niños, el tiempo, todo menos lo que realmente las unía. Cuando llegó la hora de despedirse, Costa parecía decepcionado. ¿Volveréis?, preguntó mirando de Alina a Katia. ¿Pronto? Por supuesto, respondió Alina antes de que Katia pudiera hablar. Si tu madre está de acuerdo, podría pasarme alguna vez y enseñarte nuevas técnicas de dibujo. Nina y Katia intercambiaron una mirada de complicidad en ese momento. Fuera lo que pudiera pasar entre ellas, los niños nunca debían saberlo. Por supuesto que lo echaremos de menos, asintió Nina. Pero nos alegraremos. De camino a casa en el taxi, Alina dijo en voz baja. ¿Sabes, mamá? Pensaba que sería más difícil. Este Kostya es un chico estupendo. Sí, asintió Katia. Es un buen chico. Y Nina tampoco está mal, continuó Alina con cautela, como si temiera tocar un tema doloroso. Estaba claro que le importaba mucho. Katia permaneció en silencio, mirando por la ventana. No estaba preparada para hablar de sus complicados y contradictorios sentimientos hacia ellos. Mamá, Alina se volvió hacia ella. ¿Qué decía la carta que papá me dejó? La que encontramos en la caja fuerte. Katia se estremeció. Desde aquella conversación no habían vuelto a tocar el tema. Alina se había llevado el sobre sellado con sus iniciales, pero nunca había dicho qué había dentro. Es personal, respondió Katia con delicadeza. No tienes que decírmelo si no quieres. Alina se quedó en silencio durante un largo rato mirándose las manos. Me pidió perdón, susurró finalmente, por no haber sido sincero conmigo, por no haber podido formar una familia completa para mí, y habló un poco de Kostya. Dijo que deseaba que algún día pudiéramos conocernos. Su voz temblaba, y dijo que siempre nos había querido a mí y a ti. Que todo esto no cambiaba el hecho de que nuestra familia era real. A Katia se le hicieron un nudo en la garganta. Dimitri, a pesar de todos sus errores, al menos había intentado arreglar las cosas, aunque fuera demasiado tarde, aunque fuera de forma torpe. Pero lo había intentado. Creo que tenía razón, dijo Katia, apretando la mano de su hija. Nuestra familia era real, solo que incompleta, como se ha visto. ¿Y ahora?, preguntó Alina, levantando la vista. ¿Qué somos ahora? Katia no sabía cómo responder. Ya no eran la familia que habían sido, pero tampoco se habían convertido en algo nuevo. Estaban atrapadas en una encrucijada, tratando de encontrar su camino en las nuevas circunstancias. Estamos en proceso, dijo Katia finalmente, y eso estaba bien. Los meses siguientes fueron difíciles y sorprendentes. Alina comenzó a visitar a Kostya con regularidad. A veces lo llevaba con ella a exposiciones y museos. El niño floreció en su compañía, presentando con orgullo a todos a su hermana mayor. La relación entre Katia y Nina seguía siendo complicada. Llegaron a un acuerdo con respecto a la ayuda económica. Katia abrió una cuenta a nombre de Kostya para su futura educación y Nina aceptó una pequeña asignación mensual para sus necesidades actuales. Pero seguía habiendo conflictos. Cualquier decisión relacionada con Kostya se convertía en un posible campo de batalla, desde la elección del colegio hasta el horario de visitas. Nina reaccionaba con dureza ante cualquier intento de Katia de influir en la educación de su hijo, mientras que Katia a veces sentía que Nina no apreciaba lo suficiente su ayuda y su contribución. Sin embargo, poco a poco fueron encontrando puntos en común. El factor que las unía era el dolor compartido por Dimitri, la parte de él que cada una había conocido y amado. A veces, mientras tomaban el té y los niños estaban ocupados con sus actividades, compartían recuerdos de él, seleccionando cuidadosamente historias neutras, pero sin dejar de trazar un retrato más completo del hombre que había entrelazado sus vidas. Inesperadamente, Sofía Petrovna desempeñó un papel importante en su acercamiento. Al principio, la suegra de Katia se había negado rotundamente a reconocer la existencia de la segunda familia de su hijo. Sin embargo, con el tiempo, especialmente después de conocer a Kostya, a quien Alina había traído, su postura se suavizó. Se parece tanto a Dimochka, dijo un día, con voz temblorosa, mientras observaba al niño montar con entusiasmo una maqueta. El reconocimiento de Kostya, al igual que en su infancia,
se convirtió en una especie de bendición para su relación poco ortodoxa. Sofía Petrovna comenzó a invitar a Kostya a su casa con regularidad, a comprarle regalos y a llamar para preguntar por sus progresos en el colegio. Incluso, invitó a Nina a tomar el té varias veces. Estas reuniones, que comenzaron con un ambiente tenso, se fueron relajando poco a poco. 6 meses después de su primer encuentro, Katia tomó una decisión importante. Los documentos que Dmitri había dejado en la caja fuerte del banco le dieron una idea que poco a poco se convirtió en un plan y luego en acciones concretas. A través de los conocidos de Nina, Katia encontró un bufete de abogados que ayudaba a los inmigrantes a obtener documentos legales. Invirtió parte del dinero del seguro de Dmitri en crear un pequeño centro benéfico donde las personas en situaciones difíciles pudieran recibir asistencia legal gratuita. ¿Por qué haces esto?, le preguntó Nina cuando Katia le contó su idea. Esto no es problema tuyo. Quizás solo intento comprender, respondió Katia tras una pausa. ¿Por qué era tan importante para él? ¿Por qué lo arriesgó con acento agudo todo? Y eso era solo una parte de la verdad. La verdad era mucho más compleja. Al crear el centro, Katia parecía estar tendiendo un puente entre dos partes de la vida de Dmitri, partes que él nunca había podido conectar mientras vivía. Ella estaba completando su misión, pero a su manera, abiertamente, legalmente, sin secretos ni mentiras. En el aniversario de la muerte de Dmitri, todos fueron juntos al cementerio. Katia, Alain, Nina, Kostya y Sofía Petrovna. Fue la primera vez que el niño supo la verdad sobre su padre, sobre quién era realmente el tío Dima, y que nunca volvería. Kostya lloró escondiendo el rostro en el hombro de su madre. Luego se quedó mucho tiempo junto a la lápida, colocando su mejor dibujo sobre ella. «¿Ahora soy huérfano?», preguntó más tarde, mirando a Katia con sus claros ojos azules tan parecidos a los de Dmitri. «No», respondió ella con firmeza, arrodillándose ante él. «Tienes una madre que te quiere más que a nada en el mundo. Tienes una hermana, Alina, y una abuela, Sonia. Y yo siempre estaré aquí para ti si me necesitas». Kostya lo pensó un momento y de repente la abrazó con fuerza, con confianza. Katia se quedó paralizada por un instante y luego le devolvió el abrazo. Sintió como si algo dentro de ella hubiera liberado por fin la carga que había estado llevando todo este tiempo. Esa noche, cuando todos se habían ido, Katia se sentó junto a la ventana durante un largo rato, contemplando las estrellas. Pensó en Dmitri, en cómo habían cambiado sus vidas tras su muerte, en los secretos que se había llevado consigo y en la nueva realidad que todos tenían que construir. Aún estaban al principio de este viaje. Les esperaban más conflictos, concesiones, momentos de cercanía y distancia. Pero por primera vez en muchos meses, Katia sintió que ese camino no les llevaba a ninguna parte, que a partir de los fragmentos de sus antiguas vidas se podía construir algo nuevo, algo imperfecto, con grietas y fisuras, pero por lo que merecía la pena luchar. Las sombras del pasado aún ensombrecían su presente. Pero ahora Katia sabía que esas sombras no eran eternas. No podían deshacerse completamente de ellas, pero podían aprender a vivir de tal manera que las sombras se convirtieran en una parte más del cuadro, sin bloquear la luz, y no dándole profundidad, haciéndola más real. 2 años más tarde, ¿qué tal estoy? Katia se ajustó el cuello de la blusa, mirando su reflejo en el espejo. Perfecta, sonrió Alina, ahora estudiante de lingüística. No estés tan nerviosa, al fin y al cabo, es tu proyecto. Hoy se inauguraba el Centro de Apoyo Nadezhda. Una idea original de Katia. No solo había invertido el dinero del seguro de Dmitri, sino también su corazón. Dmitri, con toda su alma, estaba presente en este lugar, donde los refugiados y los migrantes podían recibir asistencia jurídica y social de forma totalmente legal. A la entrada del pequeño edificio de 2 plantas se habían reunido los invitados, en su mayoría voluntarios, futuros empleados y varios periodistas. Pero Katia no los buscaba. Allí estaban. Elaine saludó con la mano al ver acercarse el coche de Sofía Petrovna. Nina y Kostya salieron del coche. El niño, que acababa de cumplir 11 años, era alto y tenía unos ojos serios en los que de vez en cuando brillaba una chispa familiar que recordaba a su padre. «Siento que lleguemos tarde»,
dijo Nina, acercándose a ellos y ajustándose la chaqueta. Kostya no se decidía por qué corbata ponerse. La abuela dice que hay que llevar corbata en los eventos importantes, explicó el niño, ajustándose el accesorio desconocido. Estás muy guapo, le dijo Elaine guiñándole un ojo y revolviéndole el pelo. En los últimos 2 años, los niños se habían hecho muy amigos. A pesar de la diferencia de edad, enseguida habían encontrado cosas en común, como dibujar, pasear y visitar exposiciones. Su vínculo era uno de los pocos aspectos realmente positivos de esta compleja historia. La ceremonia de inauguración transcurrió rápidamente y sin formalidades innecesarias. Un breve discurso de Katya, unas palabras de Nina, el corte de la cinta simbólica, y a continuación, los invitados se dispersaron por el edificio, inspeccionando las salas y comentando los planes. Solas en la pequeña oficina de la directora, Katya y Nina contemplaban en silencio por la ventana a los invitados que se desplazaban de una exposición a otra. ¿Quién hubiera pensado, hace 2 años, que estaríamos inaugurando juntas un centro de apoyo a los refugiados? Katya rompió el silencio. Sobre todo teniendo en cuenta la época tan difícil que pasamos, en la que apenas nos hablábamos, añadió Nina con una leve sonrisa. Katya asintió, recordando aquellos meses difíciles. Habían tenido serios conflictos, sobre todo en relación con la educación de Kostya. Katya insistía a veces en ofrecer su ayuda, mientras que Nina reaccionaba con dolor ante cualquier intento de interferencia, ya que lo veía como una amenaza a su autoridad maternal. Todo cambió hace aproximadamente 1 año, cuando Kostya enfermó gravemente. Katya acudió al hospital en mitad de la noche, se sentó junto a Nina durante horas y le cogió la mano mientras los médicos luchaban contra la fiebre alta del niño. Esa noche surgió un entendimiento tácito entre ellas. Angustia compartida, esperanza compartida, amor compartido por el niño, dijo Nina en voz baja, observando a Kostya charlar animadamente con Elaine en un rincón de la habitación. A veces pienso que Dimitri de alguna manera lo previó todo, continuó Nina, como si supiera que encontraríamos la manera de ser una familia. Una familia, repitió Katya. La palabra aún le resultaba extraña cuando se refería a todos ellos juntos. Quizás tengas razón. Él lo habría querido así. Mamás, gritó Kostya corriendo hacia Nina con un smartphone en la mano. Mirad lo que se le ha ocurrido a Elaine para nuestro centro. Queremos pintar un mural en la pared del patio. Un gran árbol con los nombres de todos los que han ayudado a crear este centro y la foto de mi padre en las raíces. Elaine se acercó y añadió, todo empezó con él. Nina sonrió con ternura y acarició la cabeza de su hijo. ¡Qué idea tan estupenda! Pero tendrás que hablarlo con Katya. Ella es la directora y la que toma las decisiones. Seguro que lo aprobaré, respondió Katya. Sobre todo si 2 artistas con tanto talento se encargan de los pinceles. Kostya sonrió y de repente miró su muñeca donde lucía un par de relojes de hombre, un poco grandes para su muñeca infantil. La abuela Sonia nos está esperando con una tarta, exclamó. Ha dicho que no empezarán sin nosotros. Ahí di vosotros, asintió Katya. Ahora vamos. Cuando los niños se marcharon, Nina dijo pensativa, nunca se quita esos relojes, incluso duerme con ellos a veces. Lo sé, asintió Katya. Es bueno que los aprecie tanto. Dimitri tampoco se separaba nunca de ellos. Los relojes habían sido un regalo de Katya a su marido durante los primeros años de su matrimonio. El año pasado, por el 10º cumpleaños de Kostya, se los había regalado. Este gesto se convirtió en una forma de reconocimiento. Kostya no era solo el hijo de Dimitri, sino su legítimo heredero, al igual que Elaine. Katya abrió la pequeña caja y reveló una elegante pulsera de plata con un pequeño colgante en forma de llave en su interior. Esto es de parte de Kostya, Alina y mía, explicó Nina. La llave simboliza un nuevo comienzo y nuestra gratitud. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Katya se puso la pulsera en silencio, demasiado emocionada para decir una palabra. Luego, simplemente abrazó a Nina con fuerza, con sinceridad, por primera vez en todos estos años. La ceremonia continuó como una celebración tranquila con aquellos que, durante los últimos 2 años, se habían convertido en una verdadera familia. Había un pastel horneado por Sofía Petrovna,
chistes e historias sobre la creación del centro y planes para el futuro. Por la noche, cuando se marcharon los últimos invitados, Nina y Kostia comenzaron a prepararse para irse a casa. «Yo los llevo», se ofreció Sofía Petrovna. «También dejaré las cosas de Kostia, que se queda conmigo este fin de semana». «Sería estupendo», respondió Nina con gratitud. «Todavía tengo mucho papeleo que hacer hoy. Y yo me voy a reunir con el grupo de la universidad», dijo Alina, abrazando a su madre. «¿Te importa?» «Por supuesto que no», sonrió Katia. «Pero no te quedes fuera hasta muy tarde». Katia vio cómo se alejaba el coche de Sofía Petrovna, con Nina y Kostia en el asiento trasero. Alina ya había doblado la esquina, dirigiéndose a reunirse con sus amigos en la cafetería que estaba a 2 manos de la calle. Katia sabía que era una cafetería cerca de la casa de Nina, en la zona donde Alina pasaba cada vez más tiempo. A veces, esto le provocaba una vaga inquietud, como si estuviera perdiendo poco a poco a su hija, que cada vez decía más a menudo: «Nina y yo estamos pensando, o Kostia me ha enseñado». El silencio que siguió fue a la vez reconfortante e inquietante, lleno de pensamientos y recuerdos. Katia regresó al edificio del centro, recorriendo el pasillo y admirando las nuevas reformas. Echó un vistazo a cada habitación, imaginando cómo pronto cobrarían vida esos espacios, llenos de gente y sus historias. Finalmente, entró en su oficina. Una habitación pequeña pero luminosa, con un escritorio junto a la ventana, estanterías y un cómodo sofá para las visitas. Era un lugar donde, según esperaba, muchas personas encontrarían apoyo y una nueva esperanza. Sobre el escritorio, entre papeles y material de oficina, había una pequeña foto en un marco sencillo. Dimitri, sonriendo en su 10º aniversario de boda. Había elegido esta foto con mucho cuidado, ya que lo mostraba tal y como quería recordarlo, alegre y feliz, sin la sombra del peso que debía de haber llevado en su alma todos esos años. Katia se sentó en la silla y se quedó mirando la fotografía de su marido. El sol se ponía y sus últimos rayos llenaban la habitación de una luz dorada, creando una atmósfera casi mística. «Bueno, Dima», dijo en voz baja, como si le hablara a la fotografía, «lo hemos conseguido. Hemos abierto el centro. Ahora todo será diferente, abierto, legal. Pero la esencia sigue siendo la misma: ayudar a quienes no tienen a nadie más a quien recurrir». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. «Sabes, estuve enfadada contigo durante mucho tiempo. Por las mentiras, por la doble vida, por no confiar en mí. A veces todavía me enfado». Sonrió con amargura. «Hay días en los que me despierto y vuelvo a sentir ese dolor, tan agudo como el primer día. Suele ocurrir cuando Kostia hace algo que me hace verlo en ti, o cuando me doy cuenta de cómo Alina mira a Nina con la misma admiración que una vez sentía por mí». Katia se quedó en silencio, ordenando sus pensamientos, pero luego continuó: «Pero entonces recuerdo que tú también debiste de sufrir mucho con todo esto, dividido entre nosotras, intentando reconciliar lo irreconciliable. Y poco a poco, he aprendido a ver no solo el dolor de esta historia, sino también la luz. Debo admitir que no siempre es fácil». Miró por la ventana al cielo del atardecer, pintado en suaves tonos rosados y dorados. «Kostia es un chico maravilloso. Se parece a ti no solo en su aspecto, sino también en su deseo de ayudar a los demás, en el mismo brillo de sus ojos cuando se apasiona por algo. Alina lo adora. Es como si siempre hubieran sido hermanos». Katia suspiró profundamente. «¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que realmente amo a Kostia, de verdad. Hubo momentos en los que me resistía a este sentimiento, como si me estuviera traicionando a mí misma. Pero luego lo entendí. Él es parte de ti, parte de nuestra familia única, y amarlo no niega el dolor que siento por tu traición. Ambos sentimientos coexisten». Sonrió con amargura al pensar en ello. «Nuestra relación es más complicada de lo que podría parecer desde fuera. No somos mejores amigos. Siempre habrá algo sin resolver entre nosotros. Pero hemos aprendido a respetarnos y a llegar a acuerdos». Hizo una pausa. «La vida es increíble, ¿verdad? A veces parece que todo se derrumba, pero luego algo nuevo surge de los escombros. No es perfecto, tiene grietas y fisuras, pero sigue mereciendo la pena luchar por ello».
Katia extendió la mano y acarició ligeramente la fotografía. He aprendido a vivir de nuevo, Dima. No como antes, sino de otra manera, más plena, quizá incluso más sincera. Ahora conozco el valor de la verdad, por muy amarga que sea, y comprendo el valor del perdón. De repente, su teléfono que estaba sobre el escritorio vibró. La pantalla se iluminó con el nombre de Kostya. Katia sonrió y respondió: «Hola, tía Katia». Se oyó una voz emocionada. «Solo quería darte las gracias por todo. El centro es estupendo. Y Alina y yo ya hemos pensado en un diseño para el mural. Y la abuela Sonia ha dicho que este fin de semana vamos a hacer tu tarta de arándanos favorita. Vendrás, ¿verdad?» «Por supuesto que iré», prometió Katia, sintiendo como el calor se extendía por su corazón. «Y ahora no molestemos a la abuela». «Vale, suspiró el niño, aceptando. «Hasta mañana». «Hasta mañana, Kostya». Después de colgar, Katia se quedó sentada un rato mirando la pantalla ahora en blanco. Luego volvió la mirada hacia la foto de su marido. «Todo irá bien, Dima», susurró. «No como lo habíamos planeado, no como podría haber sido si las cosas hubieran salido de otra manera, pero aún así irá bien». Se levantó y se acercó a la ventana. El sol casi se había puesto, pero sus últimos rayos aún doraban los tejados. Mañana sería un nuevo día, con nuevas tareas, nuevas historias de personas que necesitaban ayuda, y ella estaría preparada para ello, no sola, sino con el apoyo de su inesperada pero muy real familia. Las sombras del pasado no habían desaparecido, siempre estarían allí donde hubiera luz. Pero ahora, esas sombras no asustaban a Katia. Se habían convertido en parte del lienzo de su vida, más complejo y profundo que el que había soñado. Quizás por eso le parecía más auténtico. Katia apagó la luz de la oficina y cerró la puerta. Mañana comenzaba un nuevo capítulo en su vida y estaba preparada para ello. Queridos oyentes, ¿les ha gustado la historia? Si les ha emocionado, apoyen nuestro trabajo con un me gusta y suscríbanse. Compartan sus opiniones en los comentarios. Sus comentarios son la mejor motivación para seguir creando cada día para ustedes. Cuídense mucho y sean felices.